Desde la educación social intervenimos en contextos y realidades muy complicadas y bajo condiciones, de forma habitual, precarias, conscientes de que todavía queda mucho por mejorar. Y es que el humor nos sirve como una herramienta increíble que podemos utilizar para trasladar todo esto y que todos los públicos nos escuchen y nos entiendan. Eduso Podcast, el podcast de la educación social, una creación de Eduso TV. Aprovechando que el pasado jueves 2 de octubre fue el Día de la Educación Social, hemos decidido sacar este capítulo en domingo para finalizar la Semana de la Educación Social que Eduso TV ha preparado con todo el cariño del mundo. Pero antes de seguir, daros la bienvenida a Eduso Podcast, un podcast colaborativo creado por el equipo de Eduso TV. Hoy tenemos por delante un capítulo muy especial. Hoy finalizamos la primera temporada del Eduso Podcast, tras 15 capítulos hablando sobre diferentes realidades y contextos en los que intervenimos desde la educación social. Así que espero que disfrutéis mucho de este último capítulo. Soy Fanny y hoy os acompañaré en este nuevo capítulo donde hablaremos sobre la necesidad de utilizar el humor como herramienta en la educación social. Hoy contamos con un invitado muy especial, Alberto de Eduso Memes, así que vamos a contactar con él a través de una plataforma online, videollamada. Entonces, bueno, lo que se va a escuchar va a ser el sonido, el audio de esa videollamada. Conectamos con él. Tenemos aquí con nosotros hoy a Alberto, que es el creador de Eduso Memes. Y nada, nos va a contar un poquito cómo es vivir la educación social desde la parte del humor. Así que nada, creo que el resto de presentación lo tiene que hacer él. Así que nada, Alberto, todo tuyo. Bueno, nada, yo creo que Eduso Memes es un perfil, para el que no lo conozca, de Instagram. No lo he hecho en otros perfiles, en otras cuentas, porque es que no me da para subir de todos lados. Y no controlo tanto como algunas personas que subes en un sitio y que se suba todo a la vez. Eso no. Y tampoco me he puesto porque no me da tiempo y no me da ganas. Entonces, que nada, más luego pues soy educador social, voluntario y más. Y luego en Eduso TV, pues socio fundador, suena un poco así, ¿no? Pero es así, es así. Sí. Y nada, no sé qué deciros más. Si queréis, nada, pregúntame y yo te respondo. Yo le doy para adelante. Vale, pues nada, la idea era saber un poquito cómo nace este Eduso Memes, ¿no? Porque al final sí que se ven cuentas sobre educación social, pero siempre desde el lado de visibilización y de contar un poco pues nuestro día a día y demás de una forma un poco más seria, más profesional, pero sí que yo la única cuenta que conozco que tiene humor dentro de la educación social es la tuya. Entonces, bueno, si nos cuentas así cómo nace un poco Eduso Memes y qué objetivo tenías al crearlo. Pues Eduso Memes nace de la manera más, vamos a decir, estúpida. O sea, no ni con ningún objetivo. Nace de un aburrimiento o de un momento en el que estaba yo en el Congreso de Educación Social en Sevilla y había cosas como un poco tochas, un poco así, que no me... Y empecé a hacer algún meme en ese momento sin firmar. Todo el mundo sabía, todos los que tenían cerca, que sabían que los hacía yo porque los publicaba en mi perfil de Twitter en aquel momento. Pero eran del día, de ese momento. Luego también en algunos otros encuentros de otro tipo de situaciones o de realidades, pues también creaba memes así. Y en un momento dado, no sé, decía algo con alguien, pues oye, ¿por qué no lo haces? Vamos a decir, como más de seguido, creando un perfil. Y bueno, pues ahí surge el tema de crear el perfil en Instagram. Al principio no tenía el nombre de Eduso Memes, fue lo primero que me vino, Eduso Memes, y así quedó. En aquel momento estaba Educablog,
Uso TV, la primigenia que Sí, lleva empezando, ¿no? Noelia, sí, que lleva Noelia, una cadena social de Cataluña. Bueno, había mucho el uso por ahí, el uso tal, el uso cual, y yo dije, pues ya que son memes, yo uso memes, ¿no? Al principio, pues surge un poco, pues eso, va a ir creando cosas y hasta hoy, ¿no? La idea sí que luego ha sido el leitmotiv del perfil es denunciar, pues desde el humor, pues muchas de las situaciones que vivimos, ¿no? O que vivís más, o sea, cosas que me cuentan, que me contáis, o que escucho, o que veo. Entonces, muchos memes son experiencias que podemos vivir y sobre todo con la idea de denunciar y ponernos reír un poco de las situaciones, ¿no? Aunque a veces es verdad que hay situaciones que son difíciles de resumir con un meme. Sí, Entonces, bueno, o de hacer a lo mejor algo de humor, ¿no? Quiero decir, claro, hay situaciones... por eso, sí, es más, sale de ahí, sale un poco sin un objetivo, o sea, no es es un perfil sin mayor objetivo que denunciar las situaciones que vivimos y dar una visibilidad diferente a la amplia mayoría, como decías tú, que hay muchos perfiles por ahí que son más, vamos a decir, más serios, más de recursos formativos, más de situaciones o de informativos diferentes. Pero al final te funcionó muy bien, ¿no? Porque al final, bueno, no sé, es una forma diferente y es como mucho más ameno a lo mejor que tragarte reels o vídeos que sean como más informativos o más serios. Es como una forma mucho más divertida o más amena de informarte y de ver las cosas. Yo reconozco que muchas veces algunas personas dicen, el tema de reels o vídeos en TikTok, que es que, por ejemplo, el tema de vídeos y eso me produce más ansiedad, ¿no? Y eso es como algo, no todo el mundo sabe quién soy y algunos cuando de repente saben, tú eres Alberto, tú eres el from memes. Sí, yo soy. Pues bueno, hay mucha gente que me conoce y sabe quién es, pero y yo no lo oculto, o sea, a veces he puesto fotos mías en el perfil, ¿no? Pero es más así, entonces como que grabar vídeos y eso me resulta como más complicado, más difícil. Y no sé, no me considero muy especialmente fotogénico y eso tengo labia como para no callar, ¿no? Pero me resulta más fácil pues un chiste, porque me gusta mucho el humor y por eso es así el tema de imagen. ¿Y por qué crees que es necesario visibilizar todas estas cuestiones desde el humor? Yo creo que es por salud mental, por salud mental mía y yo creo que nos viene a todos bien por salud mental de todos y todas, ¿no? Yo creo que tenemos trabajos muy intensos porque las relaciones humanas son difíciles, los humanos somos así de difíciles. Sí, bueno, y al final las educadoras sociales estamos en situaciones muchas veces muy, muy complicadas. Claro, vivimos situaciones de mucha vulnerabilidad de las personas a las que acompañamos y trabajamos y vulnerabilidad nuestra, ¿no? Entonces, y luego las condiciones laborales, de horarios y de económicas, en las que en muchos casos están compañeras y compañeros con muchos lugares de España, pues todo eso te pones y todo esto es inaguantable, hay que escapar por otro lado, ¿no? Y yo reconozco que me gusta mucho el humor, me gusta mucho el cine y series de comedia porque es como, bueno, yo ponerme a ver una película de estas intensitas ya cuesta, sí, ya bastante tenemos, ¿no? Por eso me gusta mucho la ciencia ficción y a veces también te está explicando la realidad de otra manera, ¿no? A veces me siento en el sofá y me gusta, pues eso, reírme un poco y me gusta mucho el humor gráfico de toda la vida, pues los chistes de los periódicos que te cuentan la realidad desde el humor, pues ahí, que al final es eso. También reconozco que me gusta mucho el humor negro. Sí, te iba a decir, porque, por ejemplo, el que subiste el otro día, de lo de los 4 trabajos y tal, es como un humor... El de Drake, que sale así
Sí, el último que subiste, que era como rechazando el trabajo estable, continuo, tal, y como diciendo, hola, bienvenido a los 4 trabajos de no sé cuántas horas, bla, 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 bla. Un humor como muy sarcástico que a mí sí que me gusta bastante también. El sarcasmo me gusta mucho. Y cuando pongo esa, digo, a veces me da miedo porque no todo el mundo tiene mi humor, pero a veces me da igual. O sea, a ver, esto lo hago porque a mí me gusta y si te gusta a ti, pues mejor. Si no, pues mira. Pero también es verdad que a veces me corto mucho más porque a mí, o sea, no solo el sarcasmo, o sea, el tema del humor negro, ese humor. Ese que es un poco bestia, sí. Entonces, bueno, pues me corto un poco porque, claro, digo, no quiero herir sensibilidades y yo creo que, a ver, tenemos situaciones laborales y situaciones que se nos pueden ocurrir. O sea, a mí me han pasado cosas en el trabajo que yo lo cuento ahora, y en aquel momento lo sufrí y lo pasé mal, pero luego digo, no me tengo que reír, pero hay algunas cosas muy desagradables, muy bueno, eso, que quede luego en un monólogo, esto es para despacharme a gusto y todo muy correcto, seguramente. O sea, vete a saber, o sea, es algo que llevo pensando muchos años, pero me da miedo más, me da más vértigo, porque claro, es ponerte delante de mucha gente, ¿no? Sí, al final ahí tiene que haber como un límite, porque al final es exponerte, no es como estar, pues eso, pues en una lloradita de las de Duso Club o tomando algo con los amigos, ¿no? A mí también me pasa un montón que, claro, yo trabajo con infancia y con familias y tal, y claro, hay algunas familias que son un cuadro. Y claro, yo hay veces que en el momento, bueno, una vergüenza y flipando, pero claro, luego lo reflexionas y lo piensas y dices, claro, es que me tengo que reír, o sea, me tengo que reír, porque es que si no... Claro, o sea, desde la triste realidad que vivimos, que no está alrededor, queda menos que dar una sonrisa y decir, mira, o sea... Claro, al final también es como una herramienta para gestionar nosotros nuestros propios emociones, nuestros propios sentimientos, ¿no? A la hora de trabajar. Sí, claramente. ¿Y cómo es tu proceso creativo, entre comillas? Me refiero, ¿estás en casa y de repente se te ocurre una idea y haces el meme en el momento? ¿Sigues algún tipo de agenda de voy a publicar pues todos los miércoles o...? No, o sea, no tengo ninguna agenda, tengo momentos de creatividad. O sea, quiero decir que igual me pongo a mirar, o sea, tengo ¿cómo se dice? El móvil, tengo ¿Un calendario? para crear memes. No, una aplicación de Memes Generator y que hay muchas de las imágenes de memes que salen por ahí, o sea, porque intento luego también usar los memes que todo el mundo conoce, y algunos igual. Sí, los que están más de moda. Que están más de moda o que son los que se usan casi siempre, las típicas imágenes, y entonces desde ahí, pues a ver, alguna cosa que se me ocurra o veo de otras realidades que ya hay, o sea, otros memes de, no sé, soy camarero o de otras, que a veces es trasladarlo a lo nuestro, ¿no? Porque a veces hay cosas que lamentablemente se repiten en demasiadas profesiones o en demasiados momentos. Y entonces, bueno, pues digo, puedo traducirlo a nuestra realidad. A nuestra realidad, y es un poco traducir un poco de ahí. Y luego lo que me cuentan a veces personas, o vosotras, o otro, o yo que en el trabajo, y es trasladarlo ahí. Entonces, bueno, pues de ahí un poco, incluso inteligencia artificial, pues, pues ideas de humor, ideas de chistes, y de ahí luego yo lo traslado. Un poco voy según, y luego es verdad que al principio, cuando esto nació, que ya te digo, pues hace ya bastantes años, casi publicaba todos los días. O sea, era como una cosa ahí exagerada. Sí, te iba a preguntar si tienes como esa cosa de me obligo o me intento forzar a publicar o es cuando te da la gana y ya está. Al principio un poco me obligaba y hacía prácticamente todos los días. Luego ya es que me estoy repitiendo como el pepino. O sea, siempre el mismo meme o la misma idea o las mismas cosas. Y bueno, también hay que actualizarse o usar otras imágenes. Y luego también es verdad que hubo un momento que yo paré porque no me daba la vida y tenía muchas cosas. Y esto fue como, bueno, esto es algo que a mí no me reporta nada. O sea,
es algo que hago porque me gusta y estoy sentado en el sofá y se me ocurre la idea y entonces igual puede ser un día que se me ocurran 5, 6 o 7 diferentes, los hago y los guardo y los voy subiendo cada 3 días, cada 4. Antes los subiese al principio, pues se me ocurría 5 o 6, los subía todos cada día. No, claro, pues, la creatividad es dar lo que da y... Sí. ¿Y cómo dirías tú que se puede visibilizar las realidades que vivimos, que son muchas veces tan duras desde el humor, ¿no? En plan... Pues yo, por ejemplo, sí que pienso que la visibilización de nuestra profesión es un poco escasa. Es decir, no tenemos ningún parlamentario, ningún político, ninguna política que sea educadora social. En su momento, Tania, que no me acuerdo cómo se apellida, de Madrid, y no conozco muchos más. O sea, sé que algunos habrá concejales o concejalas por algún ayuntamiento que seguramente sean educadores o educadoras sociales, pero no hay. Y luego, pues, si te pones a buscar o mirar series, vamos a decir españolas, no es una profesión que esté en todos los lugares, ¿no? No existe nuestra... No existe nuestra figura. Yo no la he visto en ningún lado, ¿eh? Y dices, joder, pues yo a veces pienso, o sea, ¿cómo visibilizar? Yo digo, pues, yo qué sé, una educadora social que aparezca en Ilustres y Ignorantes y que cuente pues esas cosas que suelen contar ahí en ese programa, que a mí me mola mucho, pues alguien que pues es que puede caber en algún momento alguna de las experiencias que vivimos, ¿no? Y alguna serie que estoy súper enganchado, que es breve, que te están echando, que acaban de estrenar la segunda temporada, que es Poquita Fe, dices, se desarrolla en un barrio, vamos a decir, obrero, en situación de gente, pues vamos a decir, normal de la calle, pues perfectamente cabría que alguien dentro de esos perfiles de personas que salen en la serie sea un educador, una educadora social, ¿no? Ojalá, pues en los hermanos Caballero, que son hipercreativos, que a mí me mola. O sea, yo reconozco y igual tengo, no sé, me gusta mucho. La Quién hay quien viva en lo que se avecina, Gordos SL. A mí la que se avecina no, pero Aquí no hay quien viva soy fan de póster. O sea, Aquí no hay quien viva me parece una seriaza. Exageran situaciones brutales del día a día, pero exageradas más allá y eso. Un perfil de un educador, una educadora social que esté por ahí intente cambiar la vida de alguno de los que están ahí, ¿no? Dices, sería genial, ¿eh? Muertos SL, muchas de series que estos vamos, a nivel de humor me parece de lo mejorcito que hay. Es verdad que Poquita Fe no es de ellos, pero me parece una serie muy, muy costumbrista y muy cercana ahí. Bueno, lo que decía antes de Ilustres e Ignorantes, yo ahora sí he hecho, no se me ocurre. Raúl Cima, que tenga algún familiar de esos que tiene por ahí, que sea educador o educadora social y que cuente algo. Y dices, mira, una visibilización de nuestra profesión desde el humor, y que va a llegar más. Porque en su día hubo una serie que se llamaba Raquel busca su sitio, que era de trabajadores sociales. Estaba el perfil de la educación social, claro, estoy hablando de muchísimo. Sí. Seguramente sería el de Tina. Puedes ver. Claro, visibilizó el trabajo de educación de calle, que sí que había un educador de calle, pero... Claro, es que los trabajadores sociales sí que aparecen en bastantes películas, ¿no? Es una profesión que ya sí que se ve más, pero la nuestra, yo es que no hay ninguna serie, ninguna película, y ningún libro, me atrevería a decir que no sea escrito por una educadora social, ¿no? En narrativa, no existe ese perfil. Y yo tengo ideas, pues dale, Alberto, dale. Pero tengo ideas, la gente, oye, ¿tú qué escribes? Pues escribo un puesto de miedo de educación social y ya, o sea, cosas de estas. Yo que tengo contacto, o sea, que tengo amigos que son escritores y que publican, amigo editor, y joder, ciencia ficción, educación social, ciencia ficción, es que... Sí, y tampoco es tampoco me parece tan... Claro, no me parece tampoco tan difícil, porque quiero decir, es coger un personaje y en vez de ser camarera, psicóloga, abogada o lo que sea, pues le pones educadora social y ya está, ¿no? Claro. Yo visibilito mucho nuestra profesión. Sí. Soy gran usuario de BlaBlaCar. Entonces yo siempre que voy a BlaBlaCar, yo
tienes 4 horas de coche, pues al final hablas de tu trabajo y no, yo soy educador social y tal, les explico un poco. Hay gente que, qué guay, que es la cosa pendiente que se qué guay, qué duro, qué guay. Qué bonito, Pero, en mi caso. pero bueno, o sea, sí que es el lugar donde más hago por la profesión. Sí, bueno, está bien, el boca a boca muchas veces es lo mejor que hay. Bueno, vamos a ir acabando y no te quiero meter presión con la última pregunta. Este es un capítulo como muy especial porque es el que se va a publicar por el de la Semana de la Educación Social, pero además es el último de la temporada. Ya este es el último y descansamos mes y medio, 2 meses, que bien merecidos. Y eso, volveremos como para cerca de Navidades, yo creo. Finales de diciembre, enero, me imagino que volveremos. Entonces, bueno, vamos a acabar este último capítulo con una buena reivindicación y qué mejorarías tú o qué crees que necesitamos mejorar dentro de la educación social. Bueno, pues a ver, pues no sé. A ver, por un lado, yo creo que, bueno, lo hemos hablado ahora, ¿no? Un mayor reconocimiento, pero social y político, ¿no? Yo creo que, lo que decía antes, yo creo que necesitamos, yo lo hablaba en su día con la presidenta del Consejo, con Lourdes. ¿Por qué no tenemos tanta presencia? Los trabajadores sociales y los trabajadores sociales tienen mucha más presencia, los partidos políticos y nosotros no. Igual es porque no tenemos por qué estar ahí, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que somos parte importante de la sociedad y somos necesarias, ¿no? Yo, por otro lado, yo creo que también eso se debería repercutir en muchos y muchas de los que estamos trabajando como educadores trabajamos para entidades sociales, que al final estas mismas viven de las subvenciones y de los convenios con la administración, y lo que necesitan esas entidades para mejorar el trabajo de esas entidades y nuestro trabajo es dinero. Al final todo se reduce a pasta. O sea, esta mañana que estaba en una mesa redonda sobre voluntariado, no he podido decirlo, pero lo tenía claro que iba a decir, que era dinero. O sea, esto se traduce en dinero. O sea, porque eso se traduce luego en mejores condiciones laborales, económicas, mejores, vamos a decir, lugares donde desarrollar nuestro trabajo para en mejora de la atención de las personas con las que acompañamos. Pues a veces los presupuestos, yo donde yo trabajo al principio del año hay dinero y cuando llegamos ya noviembre, diciembre, hay que bajar el dinero que aquí no nos queda para gastar esto, porque claro, los presupuestos son los que son y demás, ¿no? Luego también yo creo que es necesaria la colegiación, porque yo creo que los colegios, si pueden reivindicar todas esas cosas que al final son nuestra voz, tiene que ser avalados y avalados por sus colegiados y colegiadas. O sea, si un colegio dice, mira, es que tengo 5.000 colegiados, puedo hacer más presión porque son 5.000 personas que les avala que un colegio que tenga 5 colegiados. O sea, está claro que juntos siempre somos más fuertes, eso es innegable. Yo reconozco que yo estoy colegiado en el Colegio de Asturias, yo pago mi cuota, no doy a más. Ya estuve en la Junta, ya estuve colaborando más, pero digo, mira, hay otros que lo hacen mejor, yo les avalo con mi cuota anual, ¿no? Yo creo que eso. Y luego, por otro lado, el tema de la sindicación o el pelear. Yo creo que en nuestros lugares de trabajo tendríamos que pelear porque hubiese condiciones laborales dignas, y eso al final se hace a través de sindicatos y a través de comités de empresa. Por lo que sé, que en algunas entidades no ponen posibilidades, y yo creo que ahí es parte culpa nuestra de no ir a un sindicato, me da igual el que sea, para decir, oye, en esta empresa no me dejan hacer esto. No puedo decir mi nombre, no puedo decir tal. Sí, hemos quizás normalizado un poco el vivir con situaciones precarias, ¿no? Con unas malas condiciones. Es lo que se espera. Yo cuando empecé a trabajar estuve con adultos en situación de vulnerabilidad, como en un proyecto de búsqueda de empleo y demás. Pero al año siguiente fue cuando empecé a trabajar en el ámbito de los menores, y yo me quedé muy sorprendida porque
todas las educadoras, compañeras, me decían que era normal acabar con arañazos, con golpes, que te tiraran cosas a la cabeza, que eso era normal, que era el día a día. Y yo decía, pues yo no voy a valer para esto porque yo no soy capaz de que no me afecte, que me agredan, que me parecía... Y sí, se ha normalizado. Normalizar de eso luego lleva a las cosas que hemos vivido desde el último año con muchas compañeras además en femenino, porque luego es una profesión muy feminizada, Uh-huh. de situaciones chungas, de una muerte, agresiones graves. Sí, sí, sí. Sí, porque vivimos el trabajo y yo sé de más situaciones mucho más duras, pero que no han salido. O sea, en entidades sociales, que no siempre es el educador o la educadora social quien recibe. Sí, no, o sea... Trabajamos con otros perfiles que también viven. Y que tiene que haber como una consecuencia, ¿no? Quiero decir, puede ser que por problemas de conducta, problemas de salud mental, pueda haber una agresión. A mí, bueno, pues hace poco pues sufrí, no fue grave, fue como con un libro en la cabeza, que está mal, pero bueno, que no fue nada grave, ¿no? Que se me entienda. Pero ese menor tuvo sus consecuencias, no a nivel de metemos una incidencia o tal, ¿no? Pero a nivel de educadoras con el menor, actitud, derechos, o sea, no derechos, permisos, ¿no? Pues si todos tienen bocadillo de nocilla, pues tú hoy lo tomas de otra cosa, ¿no? Para que ellos vean que tienen esas consecuencias negativas, aunque sea una tontería, entre comillas. Pero tiene que haberlas, ¿no? Desde lo más pequeño de lo pequeño, porque luego eso va creciendo. Sobre todo tienen que tener las consecuencias, tienen que ser en el momento. No puedes hacer, porque eso sí yo lo he vivido, el que alguien ha tenido una situación X con tal educador o educadora, Uh-huh. y 3 días después se le dice al tutor o la tutora, dice, oye, tienes que hablar con no sé quién. Claro, No no. voy a decir 3 días, puedo hablar con él o con ella, pero 3 días después, 4 días después, yo no puedo, o sea, no puedo hacer ahí. Sí, porque ellos no lo viven igual, y más si Estoy hablando de son... personas adultas, Sí, en la adolescencia todavía más tiene que ser más inmediato, porque no tienen el mismo concepto del tiempo. Claro, y luego lo que no puedes es contigo, con lo que yo diga, no sé qué, desmerecer lo que la otra persona, que al final no sé. Sí, no, tenemos que ir todas a una. Si una educadora o un educador dice X, es X. No puede ser que con él sea X y conmigo sea Y. No puede ser. No puedes autorizar lo que el otro o la otra decida por otra cosa. Y yo creo que luego también, por otro lado, está el tema que creo que me parece un mayor acceso a la formación continua, verla necesaria, pero que también eso no suponga un esfuerzo titánico, ¿no? Porque hay que poder compatibilizar trabajo, formación y vida personal. O sea, lo que no podemos es... Desde las empresas, quizás, ¿no? Que los ofrezcan ellas en horario laboral. Y desde también los colegios, es decir, tanto las empresas como los colegios están obligados a ofrecer formación a los trabajadores y trabajadoras y a los colegiados y colegiadas. Yo creo. Y luego, o sea, aparte del humor, y entonces, yo hay una frase que me dijo una amiga hace muchos años, y para todo esto, mucho humor y mucho amor. O sea, al final, o sea, hay que decir que nuestro trabajo es un trabajo vocacional y ponemos todo nuestro corazón. Mejor o peor, lo hacemos como podemos, sí. Lo que es. Entonces, me gusta esa frase y la suelo así recordar de vez en cuando, ante todo mucho humor y mucho amor. Bueno, me parece una forma maravillosa de acabar el podcast. Así que nada. Dime. No, que tengo la frase que suelo acabar yo los podcasts y suelo acabar por ahí, y que digo, suelo decir siempre, que ya me habéis oído, es el tengan cuidado ahí dentro. También muy necesario. Pues nada, nos despedimos ya. Espero que os haya gustado el podcast, esta conversación con Alberto. Seguidnos, comentadnos qué tal os ha parecido y dadle a me gusta. Así que nada, nos vemos ya en la siguiente temporada. Y como dice Alberto, pues ánimo ahí dentro y con mucho humor y con mucho amor.